Capítulo 1. Perder la vista. Perdiendo vista. Las noticias: un asesinato aparentemente, un hombre mayor mató a su esposa mucho más joven, por hacer trampa estaba en la cárcel en espera de juicio. Anime Código Geass. Parecía familiar el chico de cabello oscuro, le gritaba a su amigo que escuchara la razón. Premios de la música. Yuga Hideki estaba interpretando una de sus mejores canciones en uno de sus atuendos más insípidos. Hacer clic. Un programa de entrevistas, algo sobre travestis y aquellos que los amaban. La noticia: de nuevo un robo de banco sin heridas. Una entrevista: escándalo político. El televisor arrojó su mirada azul omnipresente sobre el niño desplomado inusualmente frente a él. Las imágenes dejaron de registrarse lentamente en los ojos vidriosos y se convirtieron en simples colores que cambiaron a medida que el canal cambiaba. Los detalles de cada espectáculo se volvieron más insignificantes hasta que se convirtió en un avión no tripulado en el fondo estático. Los ojos parpadearon, pero los procesos cognitivos se habían detenido. Light Yagami, niño genio y estudiante de mayor puntaje en la Universidad de Tokio, decidió que estaba cansado, por eso no podía fingir interés en lo que sucedía en el mundo que lo rodeaba, ni siquiera podía obligar a sus ojos a enfocarse en la caja azulada ahora borrosa frente a él. Sin embargo, no estaba lo suficientemente cansado como para dormir solo, drenado. Algo se abrió paso a través de la bruma que lo rodeaba, y se extrajo del vacío irreflexivo en el que se había hundido. Sus ojos lucharon por enfocarse en el nuevo objeto en la habitación, hasta que se dio cuenta de que era su madre. Se obligó a sentarse y mirarla, mientras trataba de entender lo que estaba diciendo. Hora de cenar. ¿No deberías estar estudiando, cariño? O al menos viendo las noticias y no algunas caricaturas. Desvió su mirada hacia la televisión y vio que había vuelto al anime que estaba tocando antes 100, 200 canales, y había hecho clic sin pensar en ellos durante la última hora o dos. No podía recordar exactamente cuándo se había sentado allí, pero afuera estaba oscureciendo. Sin embargo, su mochila estaba a sus pies, por lo que aparentemente había venido aquí justo después de abandonar el campus. Lo siento, madre. Debí haber estado despierta demasiado tiempo anoche estudiando. Estoy cansada, supongo. Quizás estaba cansado. No solía hacer declaraciones tan vagas, sino que prefería ser preciso y siempre sonar inteligente. Estaba desbalando, así que pegó una de sus sonrisas tímidas y ligeramente avergonzadas por el bien de su madre para que no se preocupara. Agarrando su mochila y subiendo las escaleras, miró hacia la habitación de su hermana. Estaba viendo los premios de música y hablando por teléfono con uno de sus amigos, pero lo saludó con la mano cuando lo vio. Estaba alegre y rodeada de color y ruido. Había revistas repartidas por su edredón de colores brillantes y ropa en el suelo. Sus colecciones de animales de peluche y colgantes de teléfonos celulares estaban diseminados por su estantería y escritorio estaba abarrotado, pero hogareño y cómodo. Levantó una mano para saludarla y entró en su habitación oscura. La esterilidad de eso parecía sorprendente esta noche, como si se le hubiera ocurrido que podría haber salido de un catálogo por toda la personalidad que contenía. Los libros de texto y los manuales de referencia estaban perfectamente alineados en sus estanterías, y sus mantas eran de color gris o azul oscuro. Todo estaba guardado, y no había nada en ninguna superficie excepto su reloj, computadora, televisión y bolígrafos. Era duro y utilitario, pero así era como él prefería que fuera. Puso su bolso junto a la puerta en su lugar habitual, luego procedió a dejarse caer con una falta total de su gracia habitual sobre sus mantas. Sus ojos se cerraron y su respiración se desvaneció, pero estaba lejos de tener sueño. Simplemente no tenía energía para hacer nada. Me costó demasiado concentrarme en algo, incluso en la televisión, que era notorio por ser algo que cualquiera podía mirar durante horas. Incluso eso no había despertado su interés, sino que lo aplastó con sus informes interminables de crímenes de la vida real, cobertura trivial de entretenimiento y drama inventado. Estaba muy cansado, no sabía si podría soportarlo más. La cena fue adecuada para mantener alejadas las punzadas de hambre, eso fue todo. Sin embargo, le había dicho a su madre que estaba delicioso. No era su culpa que él estuviera tan malhumorado. Su padre había aparecido brevemente preocupado hasta que Light lo distrajo con preguntas sobre sus últimos casos. Su padre había estado trabajando hasta tarde varios días seguidos, por lo que debe haber un caso particularmente difícil que llame su atención, o eso, o simplemente estaba siendo su habitual adicto al trabajo. Había escuchado a su madre
preguntarle sobre eso hace años, cuando se estaba preparando para tomar sus exámenes de ingreso a la Universidad de Tokio. Había ido a buscar su segunda o tercera taza de café después de la cena, cuando los escuchó discutirlo en la cocina, no queriendo interrumpir pero tampoco queriendo escuchar. Escuchó lo suficiente para asegurarse de que no era una pelea en la que estaba caminando antes de bostezar teatralmente y entrar a la cocina. Su madre borró la mirada ansiosa de su rostro y le sonrió, diciéndole que era un estudiante muy trabajador y que la enorgullecía. Él le devolvió la sonrisa porque, sinceramente, no sabía qué decir. No podía decirle a su madre que solo estaba estudiando porque no podía dormir y estaba demasiado aburrido para hacer otra cosa. Su padre le había agarrado el hombro de una manera paternal antes de volverse hacia su esposa y continuar asegurándole que los amaba a todos, y que las noches tarde eran necesarias para mantenerlos. Sachiko entendió que su trabajo le exigía mucho tiempo, pero a diferencia de ella, Light había dejado de querer que la situación cambiara. Así fue como fue. Su padre era su héroe, en cierto modo. Distante, noble por completo, trabajador y en un pedestal que Light no podía alcanzar. Los héroes siempre estaban en su mejor momento cuando se veían desde la distancia. Pero, de nuevo, también lo estaban todos los demás de cerca, podía ver los defectos de todos. Sin mencionar que de cerca tenía que prestarles atención. Esto se había vuelto más y más tedioso con los años. Realmente, ya no tenía interés en reunir amigos. Requerían demasiado trabajo para mantenerse al día, y realmente no le ofrecían nada sustancial a cambio. Si quería una conversación superficial, podía hablar con su hermana. No podía conversar sobre filosofía o justicia como su padre, pero lo respetaba como él respetaba a su padre, por lo que compensaba su falta de profundidad. No era caritativo pensar eso. Así eran las cosas. Se salió de su ensueño con dificultad. Su mente había estado vagando por sí misma últimamente. En realidad, había estado vagando por años. La realidad no había podido ofrecerle nada lo suficientemente desafiante como para prestarle atención, y como resultado, su mente se había empeñado en aferrarse a cualquier fragmento de pensamiento y correr desenfrenado con él. Era por eso que debía ingresar al MK, al departamento de inteligencia, específicamente. Seguramente allí encontraría casos y misterios para desafiar incluso su intelecto superior. Encontraría algo para ocupar su mente y su tiempo, y desviar su atención del peso aplastante del puro aburrimiento. Él tenía que estaba empezando a pensar que era lo único que lo salvaría. Hoy fue su graduación de la Universidad de Tokio, la mejor de su clase, por supuesto, y quizás el último desafío con el que se enfrentaría. Había querido unirse al MK y trabajar como lo hacía su padre, como detective asignado a inteligencia. Había cumplido su objetivo. Ya tenían un puesto para él e incluso habían negociado su salario. Sus sueños se habían hecho realidad. Había llegado con demasiada facilidad. Pensar en ello ahora lo aburría hasta la muerte. Había superado sus exámenes finales y entró directamente al jefe de la oficina de la MK para felicitarlo por su aceptación en la agencia como el agente más joven que tenían. ¿Cuál era el punto de ser un genio, un prodigio, si nada realmente desafiara sus habilidades? Era como si su intelecto superior estuviera siendo insultado solo por ser probado por medios mediocres. No pudo soportarlo más. Se suponía que hoy era un día de cambio, pero solo se había sentido más como el mismo trabajo pesado. Su futuro se extendía por delante de él, carente de giros y vueltas, y estaba perfectamente claro. Incluso ahora, el camino que seguiría por el resto de sus días. Se vio a sí mismo trabajando con otros que carecían de inteligencia, carecían de la ambición de hacerlo mejor. Se vio a sí mismo teniendo que silenciar su discurso y repetirse infinitamente, tanto ante los imbéciles civiles como entre los detectives. Había trabajado con ellos antes, mientras todavía estaba en la escuela secundaria. Él sabía cómo eran la mayoría de ellos: inteligente, analítico, pero estúpido en comparación. Sabía que no era un pensamiento caritativo, pero la arrogancia y la ambición habían sido lo único que lo había impulsado durante años. Ahora nada lo conducía a sus objetivos. Una vez elevados le habían llegado fácilmente, y todo fue para nada. No se había encontrado repentinamente lleno de propósito, de anticipación. En cambio, todos los días se despertaba y se preguntaba por qué continuaba la apatía. Se había vuelto imposible de ignorar. Hace unas semanas, se había vuelto a resbalar delante de su madre. Ella lo había reprendido por segunda vez por mirar televisión durante horas antes de sus exámenes finales. Se disculpó y regresó a su habitación, solo para mirar afuera mientras sus libros de texto estaban abiertos ante él. Lo había estudiado todo antes, y no podía soportar volver a mirarlo. A la persona que pasaba ocasionalmente en la calle, así como los vehículos que circulaban, tenían más interés.
Fue solo después de que cayó la oscuridad que se despertó de su estupor, dándose cuenta de que no había encendido una luz. Si su madre hubiera entrado en la habitación, se habría preguntado qué estaba haciendo. Encendió las luces, siempre un hijo obediente, y hojeó una revista al azar. Nada de eso tenía significado para él, pero estaba tan aburrido, tan indiferente que su mente necesitaba procesar algo. Ahora tenía sus objetivos: convertirse en el miembro más joven de la MK, así como en el estudiante con el puntaje más alto en la Universidad de Tokio, y no podía sentirse feliz, ni siquiera se sintió satisfecho. Se sintió vacío. Quizás era hora de que todo terminara. Light sacudió ese sentimiento, preguntándose de dónde había salido ese pensamiento. Parecía demasiado melodramático para ser algo que se le ocurrió. Maldijo esos dramas que su madre y su hermana vieron durante la cena. Seguramente esa era la única razón por la que un pensamiento tan ridículo había cruzado por su mente.